Cuando se utiliza el término reto demográfico, hablamos de los desafíos que plantea la despoblación en las zonas rurales, de la brecha cada vez mayor entre las ciudades y los pequeños pueblos y de la creciente preocupación que existe al percibir que esos entornos rurales dejan de ser atractivos para echar raíces y se quedan como pequeños oasis ligados al descanso o, por ejemplo, al retiro de los fines de semana o de las vacaciones. Es algo que está ya en la agenda de los gobiernos y de las instituciones, y en ello se empeñan organismos como el Consorcio EDER de la Ribera, que trata de favorecer el desarrollo económico y social de esta parte de Navarra. Bajo este objetivo de contar en un futuro con zonas rurales más cohesionadas y vivas, con mayor dinamismo y en las que se favorezca el arraigo haciéndolas atractivas, hoy queremos contarles un proyecto denominado Conecta Navarra Rural, que impulsa, una serie de iniciativas que de una manera transversal tratan de afrontar ese reto que plantean nuestros pueblos, y en este caso los de la Ribera Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues en este reto, el reto demográfico, y con proyectos como este, el Conecta Navarra Rural, trataremos de abordar todas estas cuestiones desde tres perspectivas o tres formas de llegar a esos objetivos que se marcan, ¿no? La digitalización, por ejemplo, la movilidad sostenible y el producto local. De todo ello vamos a hablar en este tiempo ya abierto para el análisis. Comenzamos. Bueno, pues lo vamos a hacer, vamos a comenzar este programa para abordar este proyecto, el Conecta Navarra Rural, con tres personas que, si algo saben precisamente, es de esto, de cómo tratar de conectar con nuestros entornos más rurales y tratar, como decimos, de hacerlos atractivos. Saludamos a Sergio Villaba, que es director del gerente del Consorcio EDER. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muy buenas Ricardo? noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Saludamos también a Rubén Goñi, que es director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Y saludamos a Martín Larraza, que es vicerrector de Calidad, Economía y Estrategia de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de comenzar, cuando hablamos de reto, esto es una pregunta que abro para los tres, ¿eh? Cuando hablamos de reto demográfico, que es un concepto muy amplio, ¿no? Y que tiene muchos ángulos de manera muy transversal, de ese problema de la despoblación, de cómo nuestros pueblos se vacían, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza, ¿no? O, por ejemplo, cuando esto en vuestros entornos, incluso familiares, cuando estáis ya no en vuestros ámbitos profesionales, ¿no? Sino con la gente que os rodea, ¿no? Porque esto es una cuestión, como digo, muy transversal, ¿no? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando se trata de esta cuestión? Pues yo igual incidiría, ¿no?, en un concepto que yo creo que se ha usado en otros momentos hablando de ciudades, ¿no?, pero que diría que es el territorio de los 15 minutos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de reto demográfico, pues igual lo que habría que tratar es eso, ¿no?, de que toda la ciudadanía que viva en este caso pues en un pueblo o en una ciudad pues pueda tener esos derechos y servicios, ¿no?, como máximo a 15 minutos, ¿no? Yo igual cuando hablo de reto demográfico, pues quizá podría hablar de ese concepto, ¿no?, de trabajar para que eso se haga realidad, que ahora mismo, pues bueno, en muchas localidades, en concreto de Navarra y de la Ribera de Navarra, pues bueno, todavía tenemos que dar pasos hacia ahí. Claro, porque esto que estás diciendo, Sergio, es una clave importante, ¿no? Es decir, estamos de alguna manera hablando de ese reto demográfico, de cómo conectar nuestra Navarra rural con las personas, que al fin y al cabo son quienes van a vivir en esos entornos, pero hay una cuestión que es clave. Esas personas tienen que tener servicios, tienen que tener elementos que les permita vivir en esos servicios, ¿no? O sea, en esos entornos, ¿no? Y claro, si no los tienen a 15 minutos, como estaba hablando Sergio, pues mal vamos, ¿no, Rubén? Bueno, a mí me venía la palabra vida, y en eso efectivamente está todos estos servicios y todo ese acceso. En algunos se hablaba también incluso de 30 minutos, ahí se suele, ¿no?, plantear algunos servicios a 30 minutos, y es cierto, la vida, ¿no?, la vida en lo rural, y que esa vida sea real, digo, en el sentido de pueblos vivos, activos, que realmente haya una vida, como apuntabas al principio, diaria, y que eso genere pues una comunidad, ¿no?, que es la vida en los pueblos navarros, en los pueblos rurales de Navarra. Y para eso los servicios públicos, ¿no?, las esenciales, la conectividad, que hablaremos, también el empleo,
y la opción de poder trabajar y emprender un proyecto vital, ¿no? en los pueblos y, como no, también la vivienda. Soluciones que hay que abordar, entre otras cuestiones, como la movilidad y otras, que afectan a una situación en la que Navarra pues, pierde población en sus núcleos rurales, en algunos más que en otros, y bueno, y que es lo que estamos afrontando con diferentes estrategias y políticas públicas, que creo que es lo que nos toca, ¿no? Además, como reto. Claro, claro, y en eso estáis las instituciones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tratando de remar en ese sentido. Martín, por volver un poco al inicio a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando se hablan de todos estos conceptos que además tú manejas perfectamente, ¿no? Porque estáis en la universidad también trabajando proyectos así? Sí, bueno, yo creo que lo que me viene a la cabeza es un reto, pero creo que es un reto global, ¿no? Porque no es una cuestión que solo, bueno, en este caso vamos a hablar de Navarra, obviamente, sí, pero es un reto que se extiende más allá de Navarra y que es un fenómeno que está trascendiendo o que ocurre en muchas otras regiones y países del mundo, ¿no? Comentábamos antes de entrar que hace poco hemos estado en un proyecto en Suecia, en una región con la que cooperamos, que es la región de Värmland, en el contexto de un proyecto europeo, y bueno, se enfrentan al mismo reto, ¿no? Cómo conseguir fijar personas en los territorios, en los rurales, cómo las empresas que están en esos territorios también se enfrentan a un reto que yo creo que es común a las empresas que están situadas en zonas, digamos, rurales de Navarra, ¿no? En concreto la Ribera de Navarra, ¿no? Que es cómo atraer, retener ese talento, esas dificultades que tiene para encontrar. Entonces yo creo que me viene a la cabeza, ¿no? Como reto global, ¿no? No estamos solos en esto, ¿no? Perdona. Sí, y en este sentido añadiría una palabra que yo creo que es clave tanto a nivel más global como local, como es la cooperación entre los agentes, ¿no? Hemos hablado de infraestructuras, etcétera, pero yo creo que una palabra importante en este debate es la cooperación. Efectivamente, cooperación, te diría que incluso no solamente entre los agentes regionales, ¿no? Que entre los principales actores en este sentido que tenemos aquí en Navarra, sino en vuestro caso, por ejemplo, salís fuera precisamente para buscar también ejemplos que sean buenos también y formas colaborativas de poder hacerlas aquí buenas, ¿no? También. Sí, efectivamente. O sea, la globalidad, una de las cosas buenas que tiene es que nos conecta con el mundo, ¿no? Nosotros desde la universidad también adquirimos ese papel, ¿no? De elemento de conexión de Navarra con el mundo. También lo hacen obviamente otras instituciones, ¿no? Entonces, se puede aprender mucho de otros, se puede cooperar mucho con otros y los demás pueden aprender también de nosotros. Bueno, pues vamos a ir poniendo ejemplos aquí en este programa, el primero a continuación, y en la medida en que te pueda venir algo de lo que veas y que sea extrapolable a lo que has visto, a lo que estáis viendo ya en Suecia, pues oye, sería bueno también echarlo sobre la mesa, claro que sí. Y lo primero que vamos a hacer, Sergio, si te parece, es hablar de una de esas tres patas. Vamos a hablar de las tres, pero una de ellas es la digitalización, ¿no? La conectividad digital, ¿no? Que de alguna manera lo que trata de una manera sencilla y básica es de conectar a las personas en el ámbito digital, en el desarrollo digital, y sobre todo no a cualquier persona, sino a las personas que no vamos a hablar de analfabetismo digital, pero sí que les ha costado, como son nuestros mayores, y que de alguna manera también ellos son quienes tienen que aprender pues, a manejarse con estos entornos digitales. Pero además estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas que también tienen que saber que hay herramientas muy útiles, y en eso estáis trabajando pues para poder desarrollarse y para poder pensar que por el hecho de estar en un entorno rural pues tienen esas herramientas también que las favorece la digitalización, ¿no? Sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que en todos los territorios más o menos rurales, ¿no? Yo creo que existe esa brecha digital, ¿no? De una manera o de otra. Y bueno, una de las cosas que teníamos detectadas, en este caso las 4 agencias de desarrollo local, que son las que estamos trabajando en el proyecto, pues teníamos detectado sobre todo, ¿no? Que había una brecha, sobre todo con las personas mayores, y que generalmente son las que tienen pues, más dificultad, ¿no? Pues porque al final llevan trabajando con los móviles o con lo digital pues mucho menos tiempo que el resto de personas. Vienen del mundo más analógico. Exacto, vienen del mundo analógico. Y luego teníamos detectada también otra necesidad, que era el tratar de favorecer un poco ese acercamiento digital a las entidades locales, pero no acercarlo por acercarlo, ¿no? De alguna manera, sino tratar de acercarlo para simplificar, digamos, todos aquellos cauces digitales que hay, sobre todo con empresas, en este caso, pues normalmente en el medio rural y en la ribera en concreto, sobre todo con autónomos y micropymes, ¿no? Que son un poco el tejido empresarial que tenemos, ¿no? en estas zonas. Y había que intentar, pues eso, ¿no? Poner medidas, trabajar, hacer, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, pues unos talleres
de digitalización, que además pues les ha venido muy bien y todos nos preguntaban cuándo acababan, a ver cuándo iba a haber otra tanda de talleres. Y luego también esa parte de las entidades locales, pues el hecho de diagnosticar qué necesidades había y qué oportunidades había que trabajar, y tratar de que las empresas lo tengan, las empresas, los autónomos, ¿no? En este caso, y las pequeñas empresas, ¿no? Las hagan suyas, ¿no? Eso es, las hagan suyas y puedan tener ese acceso con las entidades locales pues lo más fácil posible, ¿no? A través de lo digital. Pues vamos a conocer algunos detalles un poquito sobre todo esto, de las cosas que se están haciendo en este ámbito, en el de la conectividad digital. A través de la digitalización, el proyecto Conecta Navarra pretende reducir la brecha digital en las zonas rurales, especialmente de las personas más vulnerables. Principalmente pensamos que la población mayor. Cada vez tienen que hacer todas las operaciones bancarias, cada vez nos exigen más y las personas mayores a veces tienen respeto. Y también mucha población que no es tan mayor y que no está habituada a utilizarlo en su día a día. Entonces, bueno, la idea es facilitar a la población que mejore sus competencias, y para ello pues estamos implementando bastantes acciones. Acciones como esta que están viendo, talleres de capacitación digital dirigidos sobre todo a personas mayores. El objetivo es que aprendan a usar el móvil y a realizar diversos trámites de la administración de forma online. Se han realizado 16 talleres por diferentes localidades de la Ribera y se les ha enseñado un poco a que le pierdan el miedo a utilizar el móvil, ¿no? Para que puedan hacer gestiones básicas, acceder a la carpeta ciudadana, mandar un correo electrónico. Además, también se han realizado cursos para pymes con el objetivo de que aprendiesen a utilizar las plataformas de licitación de Navarra, y otra de estas acciones ha consistido en la elaboración de un inventario de unos 600 recursos digitales gratuitos. Hay recursos que pueden ayudarles a mejorar 5 áreas competenciales, que son pues recursos relacionados pues con la comunicación, con la información, cómo buscar, cómo filtrar, también con la seguridad en las redes. Puedes acceder a recursos que son para competencias básicas y también para otras que no son tan básicas, pues como elaborar contenidos, como ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Todo con la idea de que la ciudadanía pueda adquirir nuevas competencias. Bueno, en grandes rasgos, esta es son una de las patas sobre las que se está trabajando en este proyecto de Conectar Navarra en el ámbito rural. Y hay una cuestión que me ha llamado la atención, no sé, supongo cada uno con las suyas, ¿no? Pero la de perder el miedo. ¿Por qué perder el miedo, Sergio? Sí, pues porque muchas veces, al final, bueno, cuando no has trabajado con algo, ¿no? Pues existe ese miedo a lo desconocido. En este caso, pues muchas veces a mandar un email o abrir una aplicación, ¿no? Y decir, uy, si toco esta tecla, claro, o si doy aquí, ¿no? Pues igual me desaparece la información que tengo. Y muchas veces, pues fíjate, ¿no? Estamos hablando de algo que probablemente todos los que estamos en esta mesa lo tenemos totalmente superado, ¿no? Pero si hablas de personas de 70, de 80, de 90 años que hemos tenido en los talleres incluso, ¿no? Pues al final es gente, pues eso, que no está acostumbrada y que piensa que si le da a enviar algo, pues igual provoca un problema mayor de lo que podría ser, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, pues eso, quitar esos miedos, esos bloqueos y facilitarlo lo máximo posible. ¿Cómo romper o cómo restañar estas brechas, ¿no? que supone la tecnología y el ámbito analógico del que vienen nuestros mayores, ¿no, Rubén? Sí. Con iniciativas así, por supuesto. Iniciativas, ¿no? efectivamente cercanas, ¿no? Que por eso también creo que además de proyecto de cooperación entre los diferentes grupos de población local de Navarra, este proyecto pues está en la última milla, cuando se dice en la digitalización, pues cerca de la ciudadanía, y creo que se hace acercando la tecnología, dándola a conocer su uso y posibilitando que ese reparo a utilizarlo pues se vaya superando, porque se abren unas puertas inmensas. Es que ya no estamos hablando ni siquiera de un ordenador, estamos hablando de un teléfono que lo tiene todo el mundo en casa. Eso es, ¿no? Y se abren unas oportunidades que pueden abordar la soledad en algunos casos para estar bien comunicada y comunicado, potencial de nuevos aplicaciones, ¿no? Sobre todo me viene a la cabeza el primer sector, la ganadería, que va a ser revulsivo, ¿no? Y ya está siendo, pero va a ser con aplicaciones de cercados virtuales de ganaus, tener geolocalizados, y etcétera, u otros, ¿no? Usos. Entonces todo eso llevado al día a día de la ciudadanía, pues también al sector socioeconómico, en este caso empresarial, también es algo que hay que llegar a las zonas rurales y de una forma como lo están abordando, que es directamente, ¿no? Por eso este programa, que es un programa líder, que viene también en las estrategias europeas, llega en su aplicación a la acción, que es lo que también se busca, ¿no? Que haya acción. ¿Cómo se ve, por ejemplo, volviendo un poquito a extrapolar esta iniciativa a lo que podéis ver fuera de nuestras fronteras, ¿no? El ámbito de la digitalización, ¿en qué punto nos encontramos respecto a lo que se puede ver fuera, ¿no? De otras regiones?
Bueno, yo no percibo una diferencia sustancial de la situación, del diagnóstico que se ha podido hacer, lo que acaban de comentar Sergio y Rubén, en otras regiones, porque efectivamente esta brecha también va a existir a nivel europeo, ¿no? De hecho, la Comisión Europea está bastante preocupada con todas estas cuestiones, todas estas políticas europeas que están planteando en nuestro ámbito de la universidad, a través de los proyectos de Unidigital que se están llevando a cabo, pues están planteando precisamente, un poco al hilo de lo que acaba de comentar Sergio, pues acciones formativas también similares, que se ofrecen recursos, se van a desarrollar desde las universidades, recursos para que la gente pueda reducir esa brecha digital y ponerlos a disposición de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como decía antes, es una cuestión que es global, no es específica de Navarra. En ese sentido, no estamos solos, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de actuaciones que me parece que son fundamentales, porque hay que pasar a la acción, ¿no? Una vez de que tenemos el diagnóstico, tenemos que pasar a la acción, hacer los talleres, formar a la gente, porque también, como ha comentado Rubén, no es solo una cuestión, por ejemplo, de sentirte conectado con el mundo, sino que luego hablaremos también de todo lo que es la tercera pata, ¿no? De la conexión de la oferta con la demanda. La digitalización nos permite estar cerca, ¿no? Hace el mundo más pequeño, ¿no? Que podamos comprar en China, pero también puedas comprar, no sé, en Isaba, ¿no? Claro. Y que ese productor pueda llegar a nuevos mercados. Entonces, claro. Y fijaos que estábamos hablando también, preparando un poquito aquí fuera también, o charlando tranquilamente también, estamos hablando de estas cuestiones que están tratando de favorecer no solamente que la gente se quede en los entornos rurales, sino de hacerlos atractivos para que la gente vaya a los entornos rurales a vivir, que ese puede ser, no sé qué pensaréis, uno de los grandes desafíos, ¿no? Dejar la ciudad e ir al pueblo, porque el pueblo te está ofreciendo cosas realmente atractivas para ponerte ahí a vivir, ¿no? A hacer vida, ¿no? Como lo que decía Rubén, ¿no? Es nuestro objetivo, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo de hecho diría que hay como tres grandes retos, ¿no? En lo que es, nunca mejor dicho, el reto demográfico. Uno es atajar el envejecimiento o trabajar el envejecimiento y todo lo que tiene alrededor, ¿no? De esa economía de los cuidados, ¿no? que está ahí y que en las zonas rurales pues yo creo que hay que trabajarlas. Tienes la parte de la cohesión social, que en el caso de la Ribera pues está igual muy centrado en la integración de los colectivos migrantes, etcétera. Que por ejemplo tenemos un índice de un 15% de población inmigrante, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es un dato como muy significativo, ¿no? Y la tercera pata es la que dices tú, que es esa, en este caso muchas veces retención de la población, ¿no? Que está ligado con la despoblación, y la retención de esos jóvenes que se quieren ir fuera a buscar oportunidades y que hay que generárselas en el territorio, ¿no? Claro. Y ya el siguiente paso, que es atraer, ¿no? Ese talento, esas personas, que yo creo que eso es aún lo más complicado, ¿no? Que hay que dar, pero bueno, que hay que poner ahí instrumentos para conseguirlo. ¿Tenéis la sensación de, lo comentábamos antes, la sensación de que en nuestros entornos rurales, algunos muy bellos, ¿no? y muy bonitos, pero claro, cuando llega el buen tiempo ya hay luz, pero luego se apaga la luz natural, por decirlo de alguna manera, y llega el frío de invierno y claro, aquello queda como queda, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos que puede haber también por... Sí, bueno, comentábamos también antes de entrar, ¿no? Que nosotros somos aquí una muestra de que vivir en los pueblos y trabajar y estar conectado al mundo es perfectamente posible, ¿no? Yo creo que hay una cuestión también de imagen, ¿no? de expectativas de lo que, ¿no? Yo, pues eso, vivo en un pueblo y para mí los inviernos no son ni solitarios, ni fríos, ¿no? Tienen el mismo atractivo y ofrecen las mismas posibilidades que te ofrece para mí la ciudad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en ese sentido incluso puede ser, fíjate, escuchándote, Martín, puede ser incluso, no lo sé, yo vivo en ciudad, claro, pero no tienen ni siquiera que ser las mismas. Pueden ser diferentes, pero son las que tú necesitas para vivir, entiendo yo, ¿no? Son diferentes, pero como decía, como una especie de parte positiva, parte negativa, todo tiene su lado, pero sí que es verdad, ¿no? Que con las inversiones, con las infraestructuras que se han desplegado en conectividad, por ejemplo, pues vamos llegando a todos los rincones, ¿no? En algunos falta aún esa implementación, se va llegando con esa conectividad que te habilita el poder desde ahí pues emprender, trabajar, plantear un ocio también en cuanto a contenidos, ¿no? Que también se demanda desde zonas, y al mismo tiempo, como decíamos, abrir oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, todo eso combinado con este tipo de programas, ¿no? En los que se da una formación e información, hacen que sea también la zona rural más, se suele decir competitiva, que a veces puede parecer
o que es está más revitalizada, ¿no? Porque, y moderna y bueno, y como digo, atractiva, porque al final ese es el objetivo. Tenemos que conseguir que los pueblos no se vacíen. Claro. Y para eso está claro que bueno, hay que trabajar y que será la suma de diferentes elementos, porque no hay solemos decir, no hay varita mágica ni vamos a poder hacerlo en 2 años, pero si focalizamos, destinamos recursos y potenciamos nunca mejor dicho, las potencialidades que tenemos, vamos a conseguir que mejoren los datos, ¿no? Pues fíjate, estamos dentro de este proyecto de Conectar Navarra ruralmente, estamos hablando de la digitalización, de la tecnología, que es la que de alguna manera la que nos está acercando al mundo global en el que vivimos y no tan global, porque muchas veces ni nos acercamos al que tenemos a 100 metros, pero la tecnología nos lo puede hacer mucho más fácil, ¿no? Pero hay otras 2 patas sobre las que tenemos que hablar, que es la movilidad sostenible, Sergio. Y ahí estamos hablando ya de conectar, de hacer transitables esos entornos rurales y conectarlos y darles vida, ¿no? También en este sentido. Sí, claro. De una manera sostenible. Exacto, sí, con el vector sostenible yo creo que también es clave en el presente y en el futuro, ¿no? Esta es la otra pata, ¿no? Conectividad digital, conectividad física. Al final la conectividad física pues lo hacemos vía movilidad, ¿no? Y eso es muy importante desde el punto de vista de que estamos hablando aquí, ¿no? De que evidentemente las zonas rurales o las zonas no urbanas tienen que tener esos servicios, ¿no? Que al final puedan dar vida a los pueblos y a la gente que vive en los pueblos. Pero claro, de nada te sirve tener un consultorio médico a 15 minutos, ¿no? Si no te puedes desplazar de una manera correcta, claro. Si puede ser sostenible, mejor, ¿no? Pero es que llega, pues eso, ¿no? Hay momentos o hay ocasiones en las que una persona mayor, pues a lo mejor no tiene esa posibilidad, ¿no? de acudir a la consulta del médico porque está en el pueblo de al lado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, al final es un problema que también hay que trabajarlo y que es más importante de lo que parece, pese a que digamos que ya tenemos carreteras que unen todos los pueblos, etcétera, ¿no? Pero hay que implementar otro tipo de medidas, claro, de movilidad y de conectividad que al final faciliten, pues por ejemplo, este ejemplo que y hacerlo utilizando esta palabra que no por utilizarla o usarla mucho deja de tener importancia, sino todo lo contrario, porque la tiene la sostenibilidad. Es decir, tenemos que tenemos que pensar que no estamos solos en el mundo, ¿no? En este mundo, y hay que hacerlo, hay que contribuir a hacerlo sostenible en todos los niveles. Vamos a ver un poquito con más detalle qué es lo que se está haciendo desde este proyecto en materia de movilidad sostenible. Mejorar el transporte entre localidades partiendo de la movilidad sostenible es otro de los objetivos del proyecto Conecta Navarra. Hay una sensación de que efectivamente la conectividad interpueblos sobre todo no es la mejor. Si hay gente más de colectivos de inmigrantes, mayores, ¿no? Que cada vez también ahora en los pueblos pues, hay más personas mayores que igual no tienen esa facilidad para moverse en un vehículo privado. Bueno, pues hay que facilitar un poco toda esa conectividad. Para ello se va a elaborar un plan que analice al detalle en qué punto está la ribera en aspectos como transporte público o movilidad ciclable. Yo creo que aquí también hay que darle una solución probablemente integral de varias formas, ¿no? Pues como decía, transporte público, quizá también implementar alguna medida de transporte colaborativo, ¿no? Yo creo que hay aplicaciones y soluciones que pueden también ayudar a que eso se mejore. Paralelamente, este plan va acompañado de una serie de acciones relacionadas con el vehículo eléctrico y lo ciclable. Tenemos ahora mismo preconcedidos 33 puntos de recarga para instalar en la ribera y luego tenemos a través de otro proyecto entre 10-12 puntos de recarga para bueno, pues, otros pueblos que puedan también ser de interés. Estamos hablando que a lo largo del año que viene, que es cuando se van a instalar, pues bueno, estaremos en ese entorno de 30-40 puntos de recarga para vehículo eléctrico. Y luego la otra pata también sí importante que estamos trabajando es la de la movilidad ciclable. En este sentido destaca el proyecto del Corredor Verde. Ese corredor ciclable que va desde Cortes hasta Zagra y que pasa por el camino Jacobeo, el camino Santiago del Ebro, que al final va a ser una vía ciclable de 140 kilómetros, ¿no? Que yo creo que es muy interesante y que además va a conectar a muchos de los pueblos, ¿no? Al final lo que se busca es mejorar la conectividad de las personas y del territorio. Bueno, pues estos son algunos detalles de esta conectividad sostenible sobre el territorio de la que se está hablando y de la que se está trabajando, en la que se está trabajando ya, Sergio. Ahora entraremos, vamos a hacer una pequeña pausa enseguidita, pero entraremos en detalle un poquito acerca de todo esto. Me ha llamado la atención, bueno, aparte de ese corredor fantástico sobre el que ya estáis trabajando, de 140 kilómetros, que se dice pronto, ¿no? Que une Cortes con Azagra y
entre los dos, a todos los pueblos que se suman a ese corredor. Hay un proyecto que me ha llamado mucho, que es el transporte colaborativo, que se puede entender, pero que de alguna manera me ha llamado la atención porque estamos hablando de una cuestión sostenible, que es de lo que se trata. No podemos plantear unir nuestros pueblos, unirlos de cualquier manera, sino, como decíamos, bajo esos criterios que nos hagan, pues eso, mantenernos en el tiempo y de una manera correcta, ¿no? Transporte colaborativo, ¿eso se está trabajando ya? ¿Está ya en marcha ese proyecto? Sí, o sea, de hecho es una de las líneas de trabajo que tenemos dentro de lo que es el ámbito de la conectividad a través de la movilidad. Y básicamente lo que estamos haciendo es primero ver un poco qué aplicaciones son las que están funcionando aquí en Navarra, que principalmente está BlaBlaCar, pero que une más, digamos, ciudades grandes, ¿no? O sea, está viéndose que BlaBlaCar, por ejemplo, no está trabajando mucho en lo que es unir pueblos más pequeños. Y luego hay otra aplicación también que puede ser conocida, que es Kudeago, que esta sí que ya trabaja más el ámbito de, digamos, vehículo compartido en pueblos en concreto, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues estamos un poco analizando si pueden ser una de esas dos plataformas la que de alguna manera igual podríamos intentar impulsar un poquito, ¿no? En este caso desde los 4 grupos de acción local, pues para que a nivel de los pueblos, de las localidades, ¿no? La conozcan y sirvan y les puedan ver un poquito el beneficio que puede tener, ¿no? Y de alguna manera facilitar, pues eso, ¿no? Esa movilidad que desde luego si compartimos coche, pues ya sabemos que va a ser mucho más sostenible. Estamos haciéndolo sostenible, menos emisiones y de alguna manera pues todo mejor y más sencillo y más fácil, ¿no? Pero fijaros en la transversalidad que tienen estas patas, ¿no? Sobre las que estamos hablando, la digitalización, la tecnología que pues engarza perfectamente con la movilidad, ¿no, Rubén? Y además este ejemplo que hemos visto, cómo también interactúa, ¿no? con lo que pueden ser las energías renovables, comunidades energéticas locales, incluso otro de los grandes desafíos, incluso el turismo, ¿no? Que al final este tipo de infraestructuras puede generar y la salud de las personas que pueden practicar, bueno, en este caso deporte, es decir, ejercicio y hacer una movilidad sostenible. Yo creo que es un reto muy importante también la movilidad y sumarle también soluciones pues, de transporte a demanda, mejoras en los servicios de transporte, incluso soluciones de movilidad que se abordan desde los servicios, ¿no? Servicios de movilidad para poder acercar personas a actividades, a grupos de encuentro de personas mayores o jóvenes. Se están dando bastantes proyectos a nivel de desarrollo rural también y muy interesantes que abordan esta perspectiva. Al final creo que has dado la clave cuando decías compartir, ¿no? Tenemos que volver a compartir. Claro, si queremos claro. pueblos que tengan esa capacidad de trabajo, hay que compartir. ¿Y qué nos hace, quién nos lo facilita? La tecnología, ¿no? Martín. Sí, no, sin duda. Bueno, antes hablaba al principio de mi intervención sobre la cooperación, ¿no? Yo creo que es lo que está aquí, subyace en todo esto, ¿no? La cooperación entre instituciones, la cooperación entre personas, ¿no? Que es lo que está detrás del coche compartido, la digitalización. Podemos poner los medios técnicos, pero yo creo que es fundamental también seguir, creo que 2 cosas. Por un lado, la comunicación, que antes hacíais alusión, ¿no? O sea, qué importante puede ser este programa o estas iniciativas, estos vídeos, para que la gente conozca que existen todas estas cuestiones en los pueblos pequeños, la gente mayor, ¿no? Que ve la televisión. Sí. ¿No? Y qué importante es la cooperación entre instituciones para desarrollar, ¿no? Porque ahora está al hilo, ahora que veía el vídeo, ¿no? Digo, ojo, nosotros como universidad, ¿no? Que ya venimos trabajando en cooperación, ¿no? Con nuestro campus de la Ribera, con EDER, perdón. Sí. También con AER y con otras asociaciones, desarrollando diferentes cosas, empezando a desarrollar proyectos, pues también en este tipo de cuestiones la universidad también puede aportar, ¿no? Tenemos un instituto de ciudades sostenibles, o sea, perdón, de Smart Cities, ¿no? que trabaja todos estos temas de la digitalización, la movilidad sostenible, en fin, hay muchos aspectos en los que, ¿no? podríamos aportar de la mano del resto de instituciones, ¿no? Es que fijaros que escuchándoos, insisto, o sea, esto no es una cuestión, no son compartimentos estancos las acciones que se están tomando, que se están llevando a cabo, sino que es que son absolutamente transversales, o sea, es que hay como una especie de lluvia fina, ¿no? Que tiene que ir calando poco a poco en la sociedad a través de pues, organismos, entidades, instituciones que sois quienes la representáis. Vamos a hacer una pequeña pausa, nada, unos segunditos y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora.
Bueno, pues aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles hablando de este proyecto Conecta Navarra Rural que afronta el desafío demográfico que tenemos aquí en Navarra, en el ámbito, en este caso, de la Ribera Navarra, y nos habíamos quedado en la movilidad sostenible, en esa segunda pata de las tres que vamos a abordar esta noche, y sobre la que nos ha quedado una cosa aquí en la pausa publicitaria, una cuestión muy interesante que apuntabas, Rubén, acerca de la bicicleta eléctrica, ¿no? Y del papel que está llamado a jugar un elemento como este, sencillo, que cada vez poco a poco en la ciudad está teniendo un mayor desarrollo, pero que tiene unos elementos, y ya estáis, Sergio, también trabajando en ello, unos elementos muy interesantes para conectar precisamente nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, en este corredor del que hablamos entre Cortes y Azabra, ¿no? Eso al final es como universalizar, ¿no? Un uso de una bicicleta eléctrica que le da el acceso a mucha gente. También es verdad que hay proyectos, iniciativas pues para llevar gente a pasear, incluso, ¿no? Que luego nos comentará Sergio, sí, que creo que también son muy interesantes. Desde esa electrificación que nos ayuda a poder, digamos, utilizar un vehículo, en este caso una bicicleta, pues para poder desplazarnos, ¿no? Y generar así también oportunidades, que es lo que decimos, ¿no? De utilización. Claro. En el medio de la ribera, grandes infraestructuras, y también dentro de las ciudades un poco más grandes, pues también infraestructuras para poder, bueno, pues cargarlas, utilizarlas, ir de un sitio a otro. Incluso desplazarte, o sea, al trabajo, si tienes que desplazarte. Incluso hemos visto en muchos sitios oportunidades de negocio, de emprendimiento y de empleo, pues con todo lo que pueda ser, pues alquiler de bicis, para, bueno, ya desde el punto de vista más turístico, actividad que genera, que creo que también es muy importante. Estoy yo trabajando en ello, ¿no, Sergio? Sí, así es, ¿no? Bueno, en concreto en el corredor verde, ¿no? Que al final es una vía turística, pero que a la vez también es eso, es una vía de movilidad sostenible, sí, que une, pues bueno, entre 10-12 pueblos, ¿no? de la ribera. Están previstas, ¿no? Que se instalen 4 bases de bicicletas eléctricas, pues precisamente porque además con la orografía que tiene en concreto la ribera, ¿no? Que es muy llana, pues digamos que yo creo que es un método de movilidad sostenible que puede ser bastante útil, ¿no? En el sentido de que, oye, la propia ayuda de la bici eléctrica, vas mucho más rápido, encima como la orografía es llana, pues llegas rápido, ¿no? Y en distancias que no sean muy largas, ¿no? Evidentemente, pues yo creo que puede ser una oportunidad buena y que de alguna manera tenemos que ir promocionando para que se use más. Hay que trabajar sobre todo en favorecer, pues, una infraestructura en cuanto a puestos de carga, ya no solamente las bicicletas, también en cuanto al vehículo eléctrico, ¿no? que haga atractivo, pues, el hecho de poder acceder a nuestros pueblos a través de la movilidad eléctrica. Martín, hablabas al principio de ese proyecto en el que estáis trabajando en la universidad en Suecia, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones de movilidad allí, ¿habéis podido percibir, no sé cómo están las cosas, respecto a que puedan favorecer precisamente los desarrollos rurales, hacerlos atractivos? No hemos visto ejemplos, realmente, si te digo, no hemos visto ejemplos concretos de movilidad. Sí que hemos percibido esa preocupación sobre global, sobre la dificultad que supone también el atraer y el retener el talento en esos territorios, ¿no? Entonces, la necesidad, por tanto, como comentaba antes tanto Rubén como Sergio, de generar esas oportunidades a través de generar las infraestructuras y hacer todo esto sostenible. Hemos comentado, bueno, al menos la percepción que tenemos de los países del norte de Europa es que la sensibilidad con los temas medioambientales, de sostenibilidad, es mucho mayor que la nuestra. Entonces, en ese sentido, ellos tienen bastante más interiorizado, sí que ves a mucha más gente pasear por la ciudad o por esto en bicicleta. Son más interiorizados ese tipo de movilidad, ¿no? Pero eso, la necesidad de generar oportunidades para que la gente se fije en el territorio, ¿no? Que es un poco de lo que se está hablando y esos proyectos que nos acaba de mostrar ahora, por ejemplo, Sergio, además, está tratando de hacer, ¿no? Generar las condiciones para que la gente decida quedarse allí, ¿no? Y además es verdad que a nivel rural también hay cascos urbanos o también hay centros urbanos, ¿no? Lógicamente, y sí que están trabajando mucho esa amabilización de sus entornos, esa capacidad de afrontar, ¿no? Cómo sacar los vehículos de esos espacios para dar espacios al uso de otras alternativas y todo eso, pues haciendo de una forma coordinada, ¿no? Yo creo que también es importante. Siempre hay zonas urbanas que hacen como de cabecera, ¿no? Que también siendo urbanas pues hacen
y también tienen que adaptarse, porque pues, los que nos desplazamos a esos sitios tenemos que tener capacidad donde, ¿no? En cuanto a hacer la posibilidad de compra de productos, etcétera, o bueno, de servicios o actividades escolares que se hacen en zonas más cabeceras, ¿no? Entonces yo creo que también, tanto en unos como otros, se está abordando también esa reorganización urbana, urbanística también, de trabajo de afrontar la movilidad, ¿no? en su concepto más amplio, que también es importante. Pues fíjate, Rubén, que estás ahí apuntando un poco a este concepto. También, bueno, lo ha apuntado Martín al principio del programa, las oportunidades, generar oportunidades. Yo diría que incluso ser imaginativos para generarlas, ¿no? Y nos metemos ya de lleno en esa otra tercera pata, como es el producto local, ¿no? El poder jugar con la teoría de la oferta y de la demanda, pero hacerlo bien. Es decir, porque muchas veces los problemas a los que se enfrenta el ámbito rural es a tener un producto, no sé, esto es una cosecha propia, esto es una sensación mía, a tener unos productos de grandísima calidad, pero que se quedan ahí y que no se conocen y que muchas veces tienen unas posibilidades tremendas, pero que lo que hay que hacer es, pues eso, dotarles de las herramientas, que es lo que estáis haciendo, Sergio, para abrir esa ventana al mundo, o incluso al que tienes al lado, pero no, como no sabemos cómo transmitirlo, pues se nos queda ahí y perdemos esa oportunidad, ¿no? De hacernos valer y de hacer todavía más atractivo pues nuestro propio entorno, ¿no? Con el producto local, me refiero. Sí, así es. Al final hablábamos antes, ¿no? De cómo conseguir que las zonas no urbanas o rurales, ¿no? Pues mantengan la vida. Pues bueno, una de las cosas claras, ¿no? Es que esas personas que trabajan allí, en este caso con productos locales de cercanía, kilómetro cero, que además de ser, pues eso, ¿no? Naturales generalmente, pues tienen otras bondades, ¿no? Como que, pues eso, generan menos huella de carbono, ¿no? Hilándolo pues con todo este mundo de la sostenibilidad que tenemos que ir promoviendo ahora. Pues bueno, al final es eso, dan vida a los territorios. Entonces, bueno, entendemos también y entendíamos que en este proyecto esa conectividad y esa lucha hacia el reto demográfico, en este caso, ¿no? Pues pasaba también por apoyar a los productores locales. En nuestro caso, pues como ya sabéis, en la Ribera, pues muchos productores, sobre todo de temas de verdura, ¿no? Del sector agroalimentario, muchos muy conocidos y otros no tanto, como por ejemplo productos en concreto, que es que veníamos hablando también esta mañana de eso, ¿no? Del cardo rojo de Corella, ¿no? Que muchas veces pues se habla de productos que no son tan conocidos, pero que son magníficos, que de hecho se venden en restaurantes de alta cocina, ¿no? Y que muchas veces dan vida y no nos damos cuenta, ¿no? Y al final, no se conoce, no se sabe. Eso ¿no? es, entonces hay que detectar eso y darles también ahí oportunidades de que se conozca. Sí. Vamos a ver un poquito en este vídeo a continuación, con un poquito más de detalle, esto de lo que estamos hablando y entramos a analizarlo. Venga, hasta ahora. El producto local es la tercera rama del proyecto Conecta Navarra Rural. Lo que queremos es poner en valor el producto local debido a la importancia que tiene tanto en la generación de empleo en la zona y como recuperación y mantenimiento de empleos y oficios tradicionales. Para ello se ha identificado a productores y comercializadores y se ha realizado un inventario con más de 300 agentes con los que se va a crear una página web. Que vayan divididos por subsectores, si son bodegas, si se dedican a la venta de hortícola, de cereal. También se ha realizado un estudio para detectar las necesidades, carencias o potenciales de cada subsector. Que se finalice el Canal de Navarra o la necesidad de concentraciones parcelarias o otras como necesidad de visibilizar el producto local, realizar formaciones para ellos que sean un poquito más profesionales. Precisamente se van a poner en marcha distintos talleres para mejorar las habilidades de los productores a través de herramientas digitales. Sobre todo esa brecha digital que tenemos, que esto de ponerse delante de un ordenador para vender su producto lo han hecho todavía en el mercadillo, ¿no? Entonces es un poco el cambiar ese chip y que vayan un pasito más allá. Dirigidas, por ejemplo, a los consejos rectores de las cooperativas, porque sí que se está viendo, una de las debilidades que había es que no están profesionalizados. Y con el fin de poner en valor el producto local y promocionar su consumo, también se van a realizar mesas y encuentros profesionales que den pie a nuevas sinergias. Bueno, pues el producto local, que ya no solamente se trata, entiendo yo, de hacerlo valer, sino de hacerlo tan atractivo para que el productor, no solamente sea el productor el que obtenga esas herramientas y lo ponga en valor, sino que sea tan poderoso
y tenga esas herramientas a disposición de quien venga de la ciudad y diga, oye, pues resulta que yo me quiero montar aquí porque veo estas posibilidades y quiero venirme al pueblo a hacer vida y a emprender este negocio, ¿no? Porque me lo están poniendo fácil, ¿no? Sergio, se trata un poco de eso, ¿no? Sí, o sea, porque esa es otra de las claves que dices, ¿no? Que quizá en este proyecto pues no lo hemos destacado, ¿no? Porque lo trabajamos desde otros muchos ámbitos, pero por ejemplo el emprendimiento en las zonas rurales y en la ribera pues muchas veces está ligada también al producto local, ¿no? Es decir, no solo hay que trabajar ese ámbito, pero al final, bueno, pues es algo que se conoce. Incluso el relevo generacional, igual no lo tienes dentro, te tiene que venir desde fuera, ¿no? Exacto, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Muchas veces lo tienen cerca, ¿no? Que era un poco lo que iba a decir, lo han hecho sus padres, lo han hecho sus abuelos, lo conocen, tienen incluso la tierra en muchos casos o la tiene un familiar y es una manera también pues de encontrar un camino. Y el relevo generacional, que es otra de las grandes claves y grandes hándicaps que tenemos también en esta parte de producción local y de otros ámbitos, ¿no? Del comercio, por ejemplo, local también, que es algo que realmente está sufriendo, ¿no? Con ese relevo que mucha de la gente se hace mayor y realmente comercios que son viables económicamente, pues al final acaban cerrando porque no encuentran esa posibilidad de traspaso, ¿no? Que también con lo que cuesta crear un negocio, ¿no? Y hacerlo rentable, joder, pues que acabe cerrando, ¿no? Es realmente... Eso lo estáis percibiendo. Sí, ¿no? Además, en este caso, que es una línea estratégica, el primer sector en la ribera, el agroalimentario, la industria agroalimentaria también, tiene que enfrentarse a esos retos, ¿no? A esos retos que tiene hoy en día adelante, como bien se ha señalado, productos de mucha calidad, que se promocionan y se trabajan en su difusión y tenemos diferentes entidades que en ello están y que colaboramos, ¿no? Constantemente. Pero en este caso, además, señalaba lo que es los canales cortos, ¿no? De comercialización, la venta directa, el valor añadido de esos productos, cómo ayudarles a tener la conectividad en esto, ¿no? Acercar la venta. Muchas veces nos trasladan esa necesidad de estructurar también, ¿no? De hacer estructuras que ayuden a poder compartir entre estos agentes pues, la venta de esos productos, la distribución, el consumo también digamos que en restauración, pero también en servicios públicos, colegios, centros sanitarios. El producto local y navarro, eso es clave, va a ser clave en esta legislatura desde esta aprobación de canales cortos y en ello tenemos que intensificar los esfuerzos porque creo que completando todo lo demás, porque hay que abordar, como decimos, otros nichos de empleo, la industria, etcétera, y otros más, el agroalimentario es clave y es una fortaleza y hay que potenciarlo. Claro, y luego estamos hablando del pequeño producto local, pero bueno, luego hay toda una industria agroalimentaria muy potente que tiene que estar sostenida por el empleo, pero claro, hay que hacer atractivo ese empleo y todo lo que estamos hablando, ¿no? Y todo ese entorno de vida, hay que hacer un proyecto de vida atractivo, ¿no? Para quien quiera ir a esos entornos. No, sin duda, eso lo comentábamos antes, la gente tiene que decidir allí. Yo creo que, hilando un poco con lo que comentaban tanto Rubén como Sergio ahora, yo creo que se ha puesto el caso, hemos visto ahora de las riberas, ¿no? De la ribera, ese producto que puede ser muy atractivo, ¿no? Esas acciones que están tomando para dar a conocer ese producto. Pero yo creo que también, y volviendo un poco al tema de la cooperación y la colaboración, creo que es necesario que ese producto que se vende, que viene del ámbito local, hay que añadirle un elemento de innovación, ¿no? Que el producto sea, antes decía Rubén, competitivo, no le gusta la palabra, atractivo, ¿no? Que tenga un valor añadido, ¿no? Que el consumidor local o no tan local, ¿no? Porque ahora con la digitalización hemos dicho que los mercados están más cerca, si conseguimos que la movilidad también de mercancías sea más fácil y sostenible, podemos hacer llegar. Creo que es importante realmente detectar las oportunidades, potenciar y generar innovación, que no sea, bueno, estamos hablando de relevo generacional, que es un tema importante, pero que ese relevo venga acompañado de innovación y de creación de valor, no vender solo los mismos productos de la misma forma tradicional, sino que seamos capaces de añadirle un cierto valor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también ahí hay oportunidades también para la colaboración institucional, ¿no? Yo como representante aquí de la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Pues también vemos que veo, ¿no? Posibilidades de colaboración en generar innovación en los propios productos, pero a veces también crear valor a través de la cadena de valor y que podamos ahí colaborar, generar conocimiento, compartirlo para hacer que estos productos que se generan en las zonas rurales
sean más atractivos y Claro, puedan porque, llegar a hacer. al fin y al cabo, ese pequeño productor, que no esté desasistido, ¿no? Me viene a la cabeza hortelano, la figura del hortelano, que está cultivando su huerta, una huerta magnífica en la ribera, y el producto le da salida en su pequeño entorno en el que él se mueve, amigos, etcétera, ¿no? Bueno, le va dando quizás con otro tipo de herramientas y siendo innovadores, como apuntabas tú, Martín, quizás, no estoy hablando de ese, sino otro tipo de personas que se dediquen a este ámbito o a otros, pues puedan tener otras perspectivas, ¿no? Diferentes, distintas. Sí, o sea, de hecho es una de las necesidades un poco que se han detectado antes de este proyecto y que es la razón de que se haya puesto en marcha, ¿no? Es precisamente que hay que profesionalizar e innovar para tratar de dar salida un poquito más allá, lo que dices, ¿no? Del amigo, del bar cercano del pueblo o de la localidad cercana, ¿no? O sea, al final se trata un poco de expandir un poco, de profesionalizar y de buscar canales cortos, como decía Rubén, ¿no? Pero esta vez quizá ya más medios, ¿no? Que puedan llegar un poquito hasta ahí. Y luego aquí también hay una línea de trabajo que no hemos comentado, que es el tema de la economía circular, ¿no? Nosotros venimos también, por ejemplo, a hacer uniendo producción local y gran industria agroalimentaria, ¿no? Hemos hecho ahora un estudio y hemos visto que hay, bueno, miles de toneladas de mermas, en concreto, del producto agroalimentario, ¿no? ¿De mermas te refieres a producto que sobra? A producto que sobra en el proceso de fabricación, ¿no? Y que realmente ahora pues, se está empezando a implementar soluciones para poder darle salida, ¿no? Pero hay muchos casos, pues al final, pues acaba desperdiciando, ¿no? Y por ejemplo, ahí hay un gran campo que se podría trabajar y que, por ejemplo, pues la gente, los productores locales o gente que está en las localidades de cerca de estas industrias y que conoce el producto, pues es el que más puede buscar soluciones o salidas para ese producto, ¿no? Como puede ser, pues yo qué sé, ¿no? Pues mermas de alcachofa para pienso animal, ¿no? Pues es algo como muy cercano y que puedes buscar rápido una salida y una oportunidad. ¿no? Y sinergias entre bueno, diferentes agentes y además en este caso también yo creo destacable, ¿no? Se apuntaba la capacitación, pues apuntaba cooperativas que al final aglutinan a muchos productores y demás productoras y creo que es esencial porque esa formación también digital nos va a hacer falta, incluso, bueno, nos está haciendo falta ya y habrá que intensificarla, pues un poquito, pues en el caso de, sobre todo de la política de la PAC, de las ayudas de la PAC y de la gestión, en todo lo que nos va a suponer, ¿no? Adaptarnos al nuevo periodo PPAC, que es el que entramos ahora 23-27, y trae muchas novedades, cuaderno digital, etcétera, que es verdad que hay que ayudar al sector y en eso también vamos a tener que incentivar más, a intensificar las ayudas para que eso no sea un lastre, sino al revés, ¿no? Anticiparnos a que esa obligación estemos preparados y preparadas porque si no nos va a penalizar quizás en nuestra ahora sí competitividad, ¿no? ¿Verdad? Porque si no somos capaces de dar respuesta, pues estamos ante un reto de digitalización, de conectividad que afecta al primer sector pues de lleno, ¿no? En todo esto de la gestión digital. Bueno, estamos terminando, pero no me gustaría hacerlo sin buscar una especie como de conclusión. Os voy a pedir, Martín, voy a empezar por ti, ¿no? De alguna manera me viene una conclusión a la que yo llego es que estamos efectivamente en medio de la tormenta, ¿no? de cosas que están ocurriendo, ¿no? Y en este caso, para afrontar el reto demográfico, a mí se me ocurre pensar que quien se plantee quedarse a vivir en el pueblo o quien se plantee irse a vivir al pueblo, que piense que hay organizaciones, que están las instituciones, que estáis las instituciones, trabajando y empujando en esa dirección. Por lo tanto, hay unos elementos que pueden ayudar y que pueden favorecer y que están haciéndolo ya, de hecho, para que quien tenga pensado o tenga sus dudas, pues bueno, acuda a vosotros, ¿no? Martín. Sí, bueno, yo bueno, igual volviendo al principio, pero un poco hilando lo que acabas de decir, yo creo que efectivamente se está cooperando cada vez más y yo creo que hay ámbitos donde todavía hay muchas cosas en las que podemos cooperar. Aquí aparecen algunos ejemplos y eso a mí me ha despertado un poco también el interés y veo posibilidades de hacer más cosas y de tejer más ese ecosistema, ¿no? Que a veces que se habla. Entonces, efectivamente, o sea, se está creando un ecosistema, se debe mejorar para dar mejores oportunidades y eso hará, yo creo, que, bueno, que más gente decida, como hemos hecho otros, vivir en las poblaciones rurales porque verán allí una posibilidad de progresar, efectivamente. De vida. Rubén.
Yo diría efectivamente que las administraciones públicas estamos poniendo y ponemos el foco en lo rural y lo tenemos que hacer de una forma pues, más intensa, ¿no? En ese desarrollo rural y esa revitalización, y animo también a la gente a que lo ponga, a la ciudadanía libremente, lógicamente, pues, que pueda poner foco en lo rural, ¿no? E incluso en ese soñar de qué estamos pensando, ¿no? En ese invierno frío que has pensado tú, pues yo veía una casa domotizada en la que tú ya puedas climatizar, además Passive House, lo hay en pueblos que se hace, y hoy en día con la conectividad te da esa opción con energía renovable. Que soñemos en vivir en lo rural, creo que es importante. Sergio. Sí, pues bueno, yo igual, volviendo también igual al principio, ¿no? Y a eso que he lanzado de que hace falta, ¿no? Pues servicios, yo creo, y derechos, ¿no? Para cualquier ciudadano, y en este caso pues las zonas rurales que están afectadas igual más por el reto demográfico es donde tienen que ser, pues igual yo el mensaje que lanzaría es que hay que trabajar, yo creo que en colaboración, ¿no? En este caso agentes privados, públicos, administraciones y empresas, pero sobre todo que hay que tratar de llevar un modelo descentralizado de servicios, de actividad económica, generales, de servicios pues, sociales, de educación, de sanidad, y que hay que tratar de empujar ese modelo descentralizado, que yo creo que hasta ahora se ha trabajado de otra manera, ¿no? Llevamos muchas décadas casi todos mirando a las ciudades, ¿no? De alguna manera en general, y ahora hay que intentar pues, cambiar un poco esa mirada, ¿no? y buscar ese modelo de desarrollo, voy a decir así, económico y social, pues un poco hacia afuera, ¿no? Porque realmente las zonas urbanas y las ciudades, el caso de Navarra yo creo que es súper claro, ¿no? Con Pamplona y la comarca, pues yo creo que ya han alcanzado un desarrollo realmente muy bueno, y es el momento de ser un poco solidarios, yo creo, ¿no? Y mirar hacia afuera y tratar de descentralizar y lanzar esas oportunidades hacia las zonas más. Que la casa que soñamos, que nos venga no con las paredes pintadas y nada dentro, sino por lo menos con las llaves de entrar para vivir, ¿no? Y ya está. Exacto. Sergio, Rubén, Martín, gracias por habernos acompañado en este programa tan interesante que a mí particularmente y personalmente me ha encantado, y sobre todo saber que, como decía, hay instituciones, hay entidades, hay personas detrás empujando para hacer nuestros pueblos con vida, como decías, Rubén. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Nos vemos el próximo miércoles. Pasen una feliz semana.